en HCM Radio TV, de frente con la verdad. Muy buenas tardes, amigos. Bueno, un día más, con el clima cambiando. El día de hoy tenemos una entrevista bastante especial con el doctor José Luis Muñoz, quien es abogado especialista en Derecho Civil Patrimonial y Administrativo y también es docente universitario. Él cuenta con bastante experiencia en todo lo que es materia del derecho civil, en temas de propiedades en general. ¿Cómo estás, José Luis? Y tu saludo a nuestros seguidores por HCM a través del Internet. ¿Qué tal? Buenas tardes, Víctor. Bueno, primero agradecer la invitación para poder hablar de esos temas que son tan importantes, de gran coyuntura. Y bueno, pues estamos tranquilos aquí justo para hablar de propiedad relacionado a los bienes de dominio público y a los bienes de dominio privado, ¿no? Sí, bien, lo que nos convoca es algo que siempre ha estado en duda a nivel del derecho civil, es la propiedad, ¿no? Normalmente siempre se habla de la propiedad inmueble privado, ¿no? O sea, los contratos, la compraventa, bajo cualquier tipo de posesión o propiedad, bajo cualquier derecho real, ¿no? Que se pueda, en general, lo que existe, lo que está establecido, pero muy poco se habla de los bienes del Estado, ¿no? ¿Qué se sabe de los bienes del Estado? O sea, no existe el Código Civil, como que no lo rige más supletoriamente en algunos casos. Existen leyes específicas, ¿no? Porque hay que recordar que acá es como que si sobreviviese de una doble naturaleza, ¿no? Administrativa, por momentos civil, o sea, es una mezcla de ambos, ¿no? Supervive. Y entonces, ¿qué nos puedes mencionar tú, José Luis, con la experiencia y conocimiento que tienes acerca de los bienes del Estado? Y, por ejemplo, si tú me mencionabas que había bienes de dominio público, habían bienes de dominio privado. ¿Qué cosa es toda esa información? Claro, es interesante hablar cuando se trae a colación los bienes que son del Estado, ¿no? Es decir, en una primera idea, cuando hablamos, ok, bien, propiedad, lo vinculamos a una persona, pues, ¿no? Si decimos, ok, una persona es propietaria de su casa, de su departamento, es propietaria, no sé, de lo que se haya comprado, lo que haya heredado, en fin, ¿no? Pero cuando hablamos del Estado, cuando pasamos por una avenida, cuando vamos manejando por la calle, y vemos que el Estado, a través de una municipalidad, ¿no? Una administración pública, o el Palacio de Gobierno, el Palacio de Justicia, y nos preguntamos, ¿qué pasa ahí? Pues, ¿no? Es decir, efectivamente, para los conocedores del derecho y los estudiosos del derecho, y los que ejercen la carrera en sus diversas formas, el Estado puede utilizar, puede ejercer todas las atribuciones que dice el Código Civil con relación a la propiedad, ¿o no? Bueno, con relación a los bienes relacionados al Estado, ha habido una gran evolución desde hace muchos años, derecho romano, que en la práctica hoy en día es importante saberlo, pero para tener conocimiento básicamente, ¿no? Los bienes de dominio público son aquellos que están relacionados al uso público primero, ¿no? Al uso público, o sirven de base también esencial para la prestación de un servicio que también es público, ¿no? Porque estamos hablando ahí de una aplicación concreta del derecho administrativo. ¿Por qué? Porque aquí el Estado no ejerce en sí una propiedad. También eso ha tenido una evolución doctrinaria, ojo, porque si nos vamos de donde empezó todo ese análisis, hablaba mucho de la propiedad demanial, de la propiedad administrativa que ejercía el Estado, una propiedad especial sobre sus bienes, ¿no? Pero sin embargo la evolución de la investigación jurídica lo ha llevado ya a detallar que efectivamente lo que realiza el Estado sobre estos bienes no es una propiedad, porque eso no podría disponerlos, sino lo que ejerce son un conjunto de facultades, ¿no? Las facultades administrativas, facultades reglamentarias, normativas, de supervisión, también de sanción, que utiliza el Estado sobre esta clase de bienes, ¿no? Básicamente para poder administrarlos a favor de la comunidad en general, de la nación, ¿no? Entonces, particularmente aquí dentro de nuestro Estado, bueno, en nuestro país, en nuestro ordenamiento jurídico, el Estado no es propietario de los bienes de dominio público. El Estado ejerce esta clase de facultades, ¿no? Lo que sí puede darlas es en concesión, como siempre hemos visto, ¿no? El Estado, claro, si no bien no es propietario, pero en base a sus atribuciones, sí la puede dar en concesión a particular para que los pueda explotar. A la hora que tú te refieres que no es propietario, entonces, ¿el Estado qué tipo de poder ejerce? ¿Legal? Sí, Es legal, ¿no? efectivamente, es legal. Son potestades administrativas.
reglamentarias también. Reglamentarias. Sí, porque ahora lo vinculamos a la normativa de la SBN, ¿no? O sea, desde el punto de vista doctrinario, no podemos hablar como la propiedad que está definido como concepto en el Código Civil, ¿no? Claro. Sí. ¿No? O sea, entonces es más o sea, ahí la naturaleza es jus administrativa, o sea, prácticamente derecho administrativo, ¿no? Perfecto. Claro, ese es de derecho administrativo, ¿no? Y por eso su regulación básicamente está actualmente relacionada a la normativa de la SBN, pues, ¿no? La ley 29151 y su reglamento, pues, ¿no? Es decir, básicamente todo eso que crea el sistema nacional el sistema de bienes nacionales, la forma de su tratamiento, la forma de si cómo lo pueden dar en concesión, la afectación misma. Ahora, cuando hablamos de bienes de dominio público, tenemos que hablar de determinadas situaciones especiales para poder discriminar qué es un bien de dominio público del privado, ¿no? Sin entrar todavía al dominio privado. Uno puede darse cuenta que es un bien de dominio público por la afectación, por ejemplo. La afectación en sí, ¿qué te dice la afectación? Es decir, ¿cuál va a ser el uso o el servicio público, definitivamente, de ese bien que es administrado por el Estado? ¿No? Su afectación en uso público, su afectación para el servicio público. Porque también un bien que es del dominio público puede pasar al dominio privado del Estado, ¿no? Si podría pasar cuando tú lo desafectas. ¿Por qué lo desafectas? Porque pierde el uso público, pierde ya base de servicio público. Un ejemplo muy fácil para esto es y es bien conocido, supongamos que una zona en un primer momento era urbanizada, no había un parque, ¿cierto? El parque habían casas alrededor y después de muchos años la evolución comercial o de la misma zona hace que en su alrededor todo sean fábricas, industrias, ya no tiene sentido tener un parque ahí, pues entonces ya lo desafectas y entra el dominio privado del Estado. O sea, ya deja de ser de uso público, si no falta el uso cambia a ser de comercial, básicamente. Sí, viene a ser un uso, primero entra como un bien, sí, porque no pierde su calidad de bien. Igual, si en este ejemplo pasamos por el parque, vemos que hay un bien. Su calidad ya no va a ser de dominio público, sino va a ser de dominio privado. Y ahora saltamos al dominio privado, pues, ¿no? En el dominio privado... pero disculpe para que te corte, José Luis, pero por ejemplo, en el caso de las concesiones o APP que se ha visto respecto de parques, por ejemplo, en el caso de San Isidro y en el caso de Miraflores, que son parques, o sea, de uso público, ¿cómo se entendería, bajo lo que tú nos explicas, o es una, digamos, sacada de vuelta la ley de cómo se puede haber construido estacionamientos y si eso es zona de recreación pública, ZRP, ¿no? O sea, de uso público, que pase a ser, o es que hay una discriminación respecto a la superficie, el subsuelo? No necesariamente, pues, ¿no? Es decir, recordemos que primero, si es un bien de dominio público, tiene que cumplir con el uso público, ¿no? Como base de servicio público. Ahora, ese bien de dominio público se le puede dar en concesión al particular para que pueda realizar una actividad, ¿no? Si en este caso una actividad económica, una actividad de inversión, una explotación. Mientras que el bien aún conserve su naturaleza, y sus destinos puedan todavía ser cumplidos, no habría mayor problema, ¿no? Es decir, si tenemos un parque, se da en concesión, porque debajo de ese parque se haga estacionamientos, por ejemplo, ¿no? Pero sigue siendo parque igual, no habría mayor inconveniente. Es decir, la concesión igual se puede dar, pues, ¿no? Porque aquí el tema que tenemos que tener siempre claro es que no va a perder su uso público o la base de servicio público. Siempre repito esas dos palabras para que no se me vayan, pues, ¿no? A nadie, para siempre tenerlos bien claras. Mientras Claro, que se mantenga, o sea, sigue siendo parque, sin importancia de que por debajo se construyan estacionamientos, claro, ¿no? puede tener estacionamientos. Es una forma de inversión ahora también, ¿no? Ahora Claro, es una ese promoción bien, claro, ese bien está en el dominio público, entonces se le puede dar en concesión al particular, ¿no? Si tiene una buena idea para hacer una APP, por ejemplo, ¿no? Claro. Y bueno, y tú explicabas la diferencia de un bien del Estado de uso público y de uso privado. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Claro, ya teniendo claro todo lo del dominio público, como lo acabamos de hablar justo ahorita, ¿no? Que no hay una propiedad en sí, sino hay ejercicio de potestades administrativas, reglamentarias, parte del Estado, ¿no? Si el Estado pues te lo da en concesión, no te lo puede vender, no tiene facultad de disposición. En cambio, en los bienes de dominio privado sí hay una propiedad por parte del Estado, como la conocemos, ¿no? Como la conocemos, O sea, la identificamos claramente en el Código Civil. Tal cual. Tal cual. Tal cual hay una propiedad. Es decir, incluso el reglamento de la ley de la SBN, cuando hace las definiciones de la misma ley,
te define lo que es un bien de dominio privado, ¿no? Y justo me gustaría leerlo para decirlo tal cual, ¿no? Te dice que los bienes de dominio privado son aquellos bienes estatales que, siendo de propiedad del Estado o de alguna entidad, no están destinados al uso público ni afectados a algún servicio público, y respecto de los cuales sus titulares ejercen el derecho de propiedad con todos sus atributos, ¿no? O sea, es taxativo, ¿no? Respecto al tema de, podríamos decir que dentro de los bienes considerados del Estado existe una naturaleza mixta, ¿no? O Sí. bien reglamentaria, legal, administrativa, y por otro lado tenemos derecho, código civil, ¿no? Sí, Derecho civil. claro, cuando hablamos de bienes relacionados al Estado, por un lado vemos esos bienes que el Estado no va a poder disponer porque son definitivamente de dominio público, son de todos nosotros, de la nación. Y por otro lado tenemos los de dominio privado, que sí puede disponer, pues, ¿no? Sí va a poder realizar los atributos de la propiedad. Es decir, puede incluso defenderlo, pues, ¿no? Es decir, puede defenderlo, puede transferirlo, puede recibir también. Entonces, son bienes tal cual. Si nos vamos un poco más a la investigación jurídica, a la parte de la doctrina, siempre se ha hablado, o bueno, se habla bastante en verdad en las corrientes, de que hay una relación paritaria en los bienes de dominio privado. Es decir, el Estado actúa como cualquier otra persona particular podría actuar sobre estos bienes. Claro, lo cual, digamos, es un poco complicado de ver en materia administrativa, ¿no? O sea, pero básicamente surge de esa definición que tú has dado, ¿no? ¿Sí? ¿No? Pero que existe una relación paritaria del Estado, normalmente, al menos lo que vemos derecho administrativo, como que es algo extraño, ¿no? Bueno, Sí, es algo bien extraño porque en derecho administrativo es más vertical, en verdad, la situación, ¿no? Porque hablamos de interés general. En derecho privado es más paritario porque hablamos de intereses privados, ¿no? Son totalmente distintos, y por eso, bajo mi opinión, y creo que también de muchas otras personas que también investigan, siempre el derecho público va a estar por encima del derecho privado para regular esa clase de interés privado que tiene un particular, pues, ¿no? Lo cual está muy bien dentro de todo. Pero cuando hablamos, claro, de bienes del Estado, primero decimos, por un lado, ejerce potestades administrativas, como sobre las playas, sobre los montes, ¿no? Sobre aquellos bienes que son ya del uso de todos nosotros, ¿no? Las plazas también, el Palacio de Gobierno, el Palacio de Justicia, los edificios del Ministerio. Entonces, claro, ahí si hay un uso público, el Estado lo protege, lo cuida, lo puede dar en concesión, lo conserva. Pero si el particular quiere participar de eso, tendría que participar mediante una concesión, sin perder la naturaleza del bien. En cambio, en el dominio privado, tal como lo dice la norma, sí hay un ejercicio de los atributos del Estado, o sea, como cualquiera. Claro, o sea, existe o sea, está inmatriculado, está registrado, mejor dicho, en los registros públicos, Claro, como tal. tiene todo un procedimiento también de inscripción, ¿no? Pero al final, ¿cuál es el mensaje que te da? Que es uno más, como todos nosotros. Es decir, hasta ahí, pues, ¿no? Incluso también las normas de la SBN te dan todo un procedimiento para que el Estado, por ejemplo, pueda darlo en venta, los bienes de dominio privado, ¿no? ¿Y cuándo estamos en un caso de un bien de dominio privado? Por favor, danos un ejemplo sobre bienes de dominio privado del Estado. Por ejemplo, no sé si es que cuando uno pasa por la calle, a veces tú ves en una esquina, cercado, ¿no? De 200 metros, que dice, esta es propiedad del INAVIF. Esto es propiedad de la beneficencia. Ves un terreno, pues, ¿no? Claro. Propiedad de la beneficencia. Es decir, puede ser en los casos de la sucesión, cuando ya no hay herederos o legatarios y pasa esta masa al Estado, ¿no? O puede ser en el caso de abandono también. En abandono más de 20 años pasan a la propiedad del Estado. Ahora, estos bienes, claro, vienen al Estado, pero el Estado no lo afecta ni a un uso público ni a un servicio público, lo tiene ahí. Sí pasa a su dominio privado, ¿no? Claro, o sea, por eso se entiende dominio Claro. privado. O sea, no lo va a destinar a un servicio, como tú lo mencionas, un fin público, ¿no? Y estos terrenos o estas propiedades inmuebles sí son factibles de ser transferidos a terceros, ¿no? Claro, incluso de generar actos jurídicos, por ejemplo, no sé si recuerdas, hay algunos casos que he visto sobre algunos bienes de algunas Fuerzas Armadas que dan en adjudicación en uso, en arrendamiento, a sus oficiales, a la gente que es parte de su, de su personal, pues, ¿no? El FONIBE, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas, del ejército, ellos construyen de terrenos de su propiedad condominios, ¿no? El Banco de la Nación también. Claro. O sea, esos son bienes de dominio privado.
Y se lo dan al alquiler Claro, muchas claro, veces, pues, no ¿no? lo adjudican, ¿no? Pues Lo adjudicación en adjudican, uso claro. hasta, por ejemplo, a veces tú ya dejas de tener la carrera militar y ya lo tienes que retornar, pues, ¿no? Claro. Y así sucesivamente hay varios ejemplos, ¿no? Es decir, funciona, está dentro del comercio del día a día de todos nosotros, pues, ¿no? Lo cual de cierta manera es un poco contradictorio, ¿no? Porque hablar de que el Estado, por ejemplo, construya, de que el Estado adjudique, el mismo caso del programa de Mi Vivienda, o que Bruce, por ejemplo, está reimpulsando, es igual, ¿no? Porque son terrenos de dominio privado del Estado, ¿no? En el cual han empezado a construir y adjudican, ¿no? Empiezan a adjudicar, Empiezan a bueno, adjudicar. ¿no? Inclusive es como tú, o sea, bien lo has dicho, hay un tráfico comercial que incluso los bancos pueden intervenir, ¿no? Y el Estado, sin embargo, que siempre al Estado como que lo vemos fuera, bajo la Constitución del 93 adelante, siempre lo vemos como que el Estado no puede intervenir en nada, ¿no? Como el que el Estado Sí, es el árbitro. o ejercer la actividad económica en competencia de... Claro, exacto, pero lo hace de cierta manera, ¿no? O sea, de que no se habla mucho de eso, ¿no? No se habla mucho de eso, ¿no? Pero particularmente, como yo lo veo también, ¿no? De una manera incluso un poco más amplia, es sobre lo que puede hacer el Estado al final, pues, sobre estos bienes. Si la misma ley le dice, ejerce tus atributos, si puedes venderlo, puedes arrendarlo, puedes hacer actos jurídicos, contratos. Incluso ahora último bueno, se ha estado, el año pasado, si no me equivoco, fue la última noticia de esta negociación del usufructo que se está dando sobre estos bienes de dominio privado en el sur de acá del país, ¿no? De acá de Lima, perdón. O sea, se puede Ocho dar no Ríos. solamente el derecho, o sea, no solamente el derecho real de propiedad, sino otro tipo de derechos reales Claro, que se pueden afectar sí, los claro. bienes de dominio privado del Estado, Sí, claro. Es decir, usufructos. no tanto afectación técnicamente hablando, no, sino puede ejercerlo, no Ah, puede ejercer. celebrarlo, ¿no? Es decir, Pues sí, claro. usufructo, dación en pago, y así vemos una serie de ejemplos. Al final, ¿cuál es el mensaje? El Estado es un paritario. De hecho, tiene normas especiales, es decir, tiene sus normas especiales para poder ejercerlo. Igual es el Estado, pues, ¿no? Ujú. Pero el mensaje es que es un paritario. Y también en la doctrina se maneja mucho esto, ¿no? En los bienes privados siempre debería ser un paritario. Ahora, volviendo un poco al dominio público, antes de entrar a un aspecto muy importante del dominio privado, son las características del dominio público. Las características acá, a menos que es imprescriptible e inalienable. Por ejemplo, ¿no? Esa es una condición de cualquier bien del Estado, ¿no? Claro. De dominio público, de dominio privado, ¿no? Bueno, coméntanos qué más, qué otras características más. Bueno, es decir, partiendo porque es inembargable, imprescriptible, inalienable, en otros lados dicen que es incomerciable, y así depende, es el factor normativo, el elemento normativo que tienen, ¿no? Pero, ¿cuál es el límite de la imprescriptibilidad? Porque tú me comentabas de que había una ley que creo que permitía, ¿no? De ahí no permiten. ¿Cómo es esto de la modificación normativa? Sí, claro, no, lo que pasa es de que, a ver, tenemos que verlo cuando hablamos de dominio, es decir, dominio público imprescriptible, ¿cierto? Ujú. Eso cerró y eso es totalmente, ya ha sido investigado y ya está bien fundamentado porque es de todos al final, pues, ¿no? Ujú. Pero cuando hablamos de dominio privado, tenemos también que recordar otro término, es decir, que es sobre la misma propiedad, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que se quiere con la propiedad? Si uno ve la propiedad como una de las directrices del orden público económico, ¿no? Te dan una serie de características. Dentro de esas características, todas esas características, dependiendo del sistema jurídico, pero todas esas características, usualmente, y también dependiendo del sistema de propiedad, lo que van a querer es que la propiedad pueda circular, ¿cierto? Que esa riqueza que en teoría es escasa pueda circular, es decir, pueda ser explotada, bien usada y explotada. Entonces, por eso también existe la prescripción adquisitiva de dominio, ¿no? Dentro de todo, no solamente para una suerte, como dicen algunos juristas, de una manera muy válida, en verdad, yo comparto su opinión, no como una suerte no solamente como una suerte de castigo al propietario que es imprudente, pues, ¿no? Sino también para que pueda la propiedad misma sea usada como tal. Es decir, que sea usada. Cuando tú ves a un propietario, tú presumes de que efectivamente lo usa siempre, o lo va a disfrutar, o lo dispone, en fin, pues, ¿no? Eso es lo que uno piensa usualmente. Claro, pero en los bienes de dominio privado, cuando se trata esto ya, porque nuestro sistema definitivamente, todos lo sabemos, que contempla la prescripción adquisitiva de dominio, pero cuando hablamos de los bienes de dominio privado, claro, antes sí se podía prescribir porque estaba dentro del sistema, pues, ¿no? O Un bien de sea, dominio privado paritario lo puedo prescribir, del Estado, claro. ¿hasta qué año se pudo haber hecho Hasta el eso? año Hasta 2010. el 2010.
Claro. Y quizás ahí un rol importante podría haber cumplido COFOPRE, ¿no? Sí, claro. Es decir, Para poder formalizar y todo eso. con la formalización, que efectivamente es un gran rol, una gran función que realiza COFOPRE con la formalización de la propiedad informal, ¿no? Pero incluso más allá de eso, ¿no? Es decir, vamos a que en el año ya 2010 ya se dio la ley, la 29618. En la ley 29618 se instituyeron dos cositas interesantes. Primero, se presume, es decir, se estableció la presunción de que el Estado posee todos sus bienes de dominio privado, los bienes patrimoniales. Primero se creó esa presunción, ¿no? Que no se dice qué tipo de presunción es, pero se presume que el Estado es poseedor de todos sus bienes de dominio privado. O sea, no se sabe si es... o sea, desde el punto de vista legal no se sabe si es que se puede ofrecer prueba en contrario o no. No se puede saber, no lo han definido. No lo han definido. Entonces, claro, pero ya crea una presunción en que el Estado presume todos sus bienes de dominio privado. Y la segunda es que declara imprescriptible todos sus bienes de dominio privado. Es decir, ya no se puede prescribir, pues, ¿no? Entonces, claro, en un primer momento tú dices, es una ley, qué interesante, pero cuando lo analizas en el marco de los bienes que están relacionados al Estado, tú dices, oye, acabas tú de atribuirte un elemento de dominio público que es la imprescriptibilidad, que es totalmente fundada, ¿cierto? Pero lo estás trayendo a un bien de dominio privado. ¿Cómo es eso que lo traes a un bien de dominio privado? Si en teoría eso es de bien de dominio público, porque es de todos. Dominio privado se entiende que tú eres Estado, eres un paritario conmigo. Claro. Y el tema es la posesión, es decir, cuando nos metemos un rato a hablar del tema de la posesión, ¿cierto? La posesión es un hecho, dentro de todo, bueno, hay una serie de teorías, claro, de la posesión, ¿no? Pero la posesión es un hecho, ¿no? Si citamos un poco a grandes juristas, por ejemplo, a mí me gusta mucho investigar a Hernández Gil. Hay una parte en una de sus investigaciones que te dice las distintas maneras de ver la posesión, pero concluyen en la posesión per se, que es el hecho, pues, ¿no? También que la posesión misma es generadora de otros derechos reales, que te permite prescribir, o el tema de la tradición, ¿no? Como elemento que también perfecciona algunas transferencias de propiedades, aquí también, pues, ¿no? Muy al margen que la compra sea consensual. Claro, porque, o sea, claro, lo que yo te entiendo es de que si es que existe una relación paritaria y se aplica la definición que está en el Código Civil y respecto al ejercicio de la propiedad como derecho real respecto de los bienes de Estado de dominio privado, no se entendería esta ley, ¿no? O sea, porque, sí, no se entiende muy bien. O sea, si, una de las condiciones o de las características de cualquier bien de dominio privado, fuera del Estado o no, es la que se puede prescribir, pues la prescripción adquisitiva de dominio. Entonces, ¿cuál sería para ti el fundamento de que a partir del año 2010 haya salido esta ley y ya no se permitan prescribir estos? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, mi opinión es, primero, es una disposición normativa, pues, ¿no? Sí, a nivel legal, definitivamente es de ya estricto cumplimiento desde su vigencia. Eso lo sabemos todos los abogados. Ahora, que genera muchas dudas, genera bastantes dudas, ¿no? Sí, porque si lo analizas desde el punto de vista de la esencia, no entiendes por qué tendría que ser imprescribible. Y más allá de eso, es decir, ¿cómo tú puedes presumir la posesión de la administración pública? Uh-huh. Es decir, yo estuve pensando bastante sobre ese tema, no sé si es que, es decir, tú la posesión, al margen de la posesión inmediata que uso, y en el otro tú permites el uso, el disfrute, igual estás disfrutando, el mediato, y incluso hasta si hablamos un poco del servidor de la posesión, ¿no? que es otra cosa, pero ¿cómo tú puedes presumir la posesión del Estado, de la administración pública? Claro, si yo veo la administración pública un determinado inmueble y que veo que tiene un letrero de municipalidad, definitivamente lo está usando, eso nadie lo va a negar. Claro. Pero ¿cómo tú puedes presumir la posesión, que es un hecho, sobre un bien del Estado? Es decir, como dijimos hace un momento, ¿no? Es decir, cuando tú vas manejando y ves en una esquina un terreno cercado, donde dices, ese es terreno del INAIF, y van 15 años que lo tiene así, pues, ¿no? Es decir, ¿cómo tú presumes que hay una posesión del Estado? ¿Cómo funciona este tema de la posesión del Estado? La presunción de la posesión del Estado. ¿Cómo funciona la posesión? Eso está clarísimo. ¿Cómo funciona la presunción de la posesión del Estado? Es lo que sí me genera dudas, pues, ¿no? Claro. Porque, saliendo vemos algo del aspecto doctrinario y pasando al tema, el aspecto práctico. Estos casos, por ejemplo, de Mala, de los terrenos del sur, básicamente, donde han estado traficando en Asia, en Mala, en Cañete, era de competencia municipal, ¿no? Porque eran terrenos de dominio privado del Estado, de las municipalidades, que ellos podían adjudicar, digamos, estos lotes, ¿no? Entonces, en ese caso,
explícanos cómo es el procedimiento. Bueno, en general, ¿cuál es el procedimiento para adjudicar si alguien desea un terreno de dominio privado? Si es que se hace una subasta, un remate, ¿cuál es el procedimiento legal? Y bueno, explícanos de repente algo de lo que tú sabes, del caso esto que pasó allá ¿no? Que había toda una red criminal, ¿no? Respecto a bienes de dominio del Estado, ¿no? Sí, claro. Bueno, primero empezando por algo que es, creo que conocimiento de todos, ¿no? Que el tema de propiedades y derechos reales siempre ha estado sujeto, lamentablemente, ¿no? A situaciones de mafia, de tráficos, de terrenos, que lamentablemente afecta bastante la adecuada continuidad, ¿no? Que los ciudadanos usualmente lo hacemos. Y de repente por ahí viene el fundamento que se declare esa presunción de poseedor del Estado, ¿no? Para que este tema de tráfico de terrenos ya se pare de una buena vez, ¿no? Lo cual es bien complicado dentro de todo, pero el Estado, me imagino que puede ir por ahí, ¿no? Ahora, claro, el Estado puede transferir un bien de dominio privado, ¿cierto? Según la norma de la SBN es mediante subasta. Es decir, se puede dar en compra-venta mediante una subasta, los particulares y cómo funciona la subasta, como la conocemos. Incluso también se puede dar en venta directa, ¿no? Pero para venta directa también tiene sus supuestos establecidos, ¿no? Si no cualquier situación se presume que no cualquier situación el Estado va a ejercer una discrecionalidad y te lo va a dar en venta directa, ¿no? Es decir, tiene que cumplir cualquiera de las situaciones, ¿no? Por ejemplo, una es de que sí que sea esencial la venta para el vecino, para la persona que tenga que comprar para su tránsito, ¿no? Igual incluso también el Estado por ahí lo tiene que evaluar cada situación, ¿no? Pero sí, te pueden en venta directa el Estado en cualquiera de las situaciones que cumpla según el reglamento de la SBN, si no es en subasta pública, ¿no? Que lo realiza, ¿no? Y así sucesivamente. Sí puede celebrar, también puede dar en usufructo, también el mismo reglamento lo contempla, en usufructo, la misma dación en pago, y así sucesivamente. Dice que puede celebrar, lo puede celebrar, se da. Pero, claro, ese es el plano de la transferencia de los bienes del Estado, ¿no? Es decir, pero ya si entramos al plano de los bienes públicos, el Estado lo que hace es lo afecta o lo desafecta, mediante una resolución de la SBN también, ¿no? Si lo afecta o lo desafecta. Si el Estado lo afecta el bien, quiere decir que este bien es de dominio público, por lo tanto no lo puede vender. Si el Estado desafecta el bien, quiere decir que entra el patrimonio del Estado como bien patrimonial, como bien de dominio privado, y sí lo puede vender, pues, ¿no? Esas son las dos situaciones en las que tú puedes, hablar sobre los bienes, sobre el movimiento de bienes, sobre la transferencia de bienes. Igual, claro, si tú das la concesión, si es un bien de dominio público, ¿no? Ahora, un rato regresando al tema de los problemas que se dan, no solamente en el sur, en muchas partes de provincia, sobre el tráfico de terrenos. El tráfico de terrenos, que es un tema tan delicado hoy en día, ¿no? Se intenta, según lo que todos los que investigamos, la actuación del Estado en los bienes, en los particulares, el Estado quiere cerrar ese tema, pues, ¿no? Se quiere buscar una manera para que ya no pueda ser traficado, porque estos son crímenes, estamos hablando de delitos, ¿no? Y de muchas situaciones que afectan al final y hacen que nos alejemos un poco más del bienestar, ¿no? De las propiedades. Entonces, mediante la impartación de una serie de políticas, el Estado sí puede proteger estos bienes, ¿no es cierto? Si dice que son imprescriptibles, bueno, pues definitivamente ya no van a poder, los que trafican las tierras no van a poder prescribir para ellos, pues, ¿no? Claro. Ahora, claro, esta norma es de 2010, se entiende, también hagamos ahí una buena aplicación, se entiende que si es que cumples los requisitos de la prescripción, que es de dominio, los requisitos para poder adquirirlo, antes de 2010, antes de la vigencia de la ley, pues lo prescribes sin ningún problema, ¿no? Ahora, si tú empezaste a poseerlo después de la acción de la ley, no vas a poder prescribirlo por nada del mundo. Eso en el mundo jurídico sabemos que eso no se podría dar. Pero Claro. esa es la tercera situación. ¿Qué pasa si es que tú lo empezaste a usar, bueno, a cumplir los requisitos, no sé, 5 años antes, y has cumplido 5 años después de la vigencia de la ley? ¿No? Eso sí ya queda un poco en duda dentro de todo, ¿no? Porque decir, tú no podrías aplicar la ley del año 2010 a una situación que empezó 5 años antes.
¿no? El 103 de la ley no te permite la retroactividad legal, pues, ¿no? Es decir, si no te lo permite, ¿no? Menos en materia penal, es otro tema ya. Pero no se podría. Entonces, si bajo ese criterio, igual podrían prescribir, ¿no? Pero eso todavía falta, se tiene que ver todavía más. Todo esto todavía sigue siendo, dentro de todo nuevo, siguen hablando de eso también, no mucho, pero sí se sigue hablando un poco, pues, ¿no? Es interesante, en verdad. Y, por ejemplo, ¿qué tendría que hacer una persona ya hoy día, mañana, si quisiera adquirir algún inmueble de dominio privado del Estado? ¿Ir a la SBN, ir a la municipalidad? ¿Qué es lo que tendría que hacer? ¿O depende de quién sea el titular? Bueno, depende de quién sea el titular y quién vaya a disponer del bien, eso sí. Bueno, la mejor recomendación es que puedan ir a la SBN, pues, ¿no? La SBN, que yo sigo bastante la SBN, sigo bastante sus actuaciones y realmente felicito bastante cómo están actuando y su marco jurídico, cómo lo van implementando poco a poco, ¿verdad? Es decir, sí necesitamos una superintendencia de esta naturaleza, ¿no? Y usted puede decir que bienes están de dominio privado. Los gobiernos locales y regionales también tienen sus competencias para tener sus bienes de dominio privado y público. Es decir, uno se puede acercar y ver qué bienes son de dominio privado y público. Y bueno, también la venta dependerá si es que está en venta, pues, ¿no? Porque igual es un bien de dominio privado y, como hemos dicho en un comienzo, es una relación paritaria que tiene el particular, perdón, que tiene el Estado y el particular. Entonces también dependerá si el Estado quiere venderlo, si el Estado necesita venderlo, si el Estado va a venderlo. Depende mucho de eso al final, ¿no? O sea, no es de que vamos a ir y decimos, ok, yo quiero comprar ese inmueble y que es una oferta pública constante. No, tampoco funciona como oferta pública constante. Simplemente son de dominio privado. Si el Estado lo quiere vender, genial. Si el Estado los quiere realizar otro tipo de acto administrativo, como un usufructo, ¿no? En Chorrillos, ¿no? O quiere, no sé, alquilar, darlo en arrendamiento, adjudicaciones, o en fin, también dependerá si también el Estado lo va a hacer, pues, ¿no? Y aquí ya también vamos a entrar al tema de la voluntad del Estado, porque es una declaración al final, pues, ¿no? Lo que realiza el Estado, y eso es un tema más doctrinario y más administrativo que incluso los bienes de dominio privado y público, pues, ¿no? Pero el mensaje final es claro, el tratamiento de los bienes de dominio privado es bueno, pero ¿por qué en sí uno le atribuye ese elemento, esa característica de dominio público imprescriptible, lo jalas y lo importas a dominio privado? Si en teoría entra a la circulación, pues, ¿no? A la circulación privada de estos bienes. Básicamente eso, ¿no? Claro, ¿no? Porque, bueno, como bien mencionábamos, como conclusión podemos decir que hay una dualidad, ¿no? Entre derecho administrativo, derecho civil, una mezcla de medio extraña, ¿no? Y bueno, hemos terminado. Te quiero agradecer, José Luis, a venirnos, que nos has aclarado el panorama respecto de la propiedad inmueble del Estado, que realmente muy poco se habla, ¿no? Porque antes en las universidades, en cualquier foro de discusión, en cursos, inclusive es por derecho civil, pero nunca se habla de propiedades de inmuebles del Estado, ¿no? Y hay diversas normas, ¿no? Porque al ser derecho administrativo o actos reglamentarios, normas que rigen el mismo. Y bueno, quería agradecer y será hasta el próximo viernes en un programa más. Gracias, José. Muchas gracias, Víctor. En HCM Radio TV, de frente con la verdad.